Disculpa la... Adelante, por favor. Prosigo, mi almirante. Como perfil en hilo conceptual, iniciaremos verificando que en 1875 nace en Alemania el pensador el 16 de septiembre. En 1894 ingresa a la Escuela Naval. En 1903 presenta sus primeros escritos en el Departamento de Educación Naval. En 1914 participa en la Primera Guerra Mundial, siendo capitán de corbeta en el primer escuadrón de batalla. Es importante puntualizar que se consideraba la Marina parte del ejército, aplicando los planeamientos del almirante Tirpitz en este año. En 1915 elabora 3 documentos denominados la Trilogía de Wegener. Aquí hace una aguda crítica de la estrategia naval alemana en la Primera Guerra Mundial, ya que, como se indicó antes, la Armada era quien apoyaba al ejército. En 1923 se desempeña como comandante de unidades a flote. En 1926 asciende a contraalmirante y luego a vicealmirante y se redacta la estrategia naval de la Primera Guerra Mundial. Esto fue una recopilación que hizo los Estados Unidos de todos los escritos que había hecho. En 1933 es nombrado asesor del escenario político dominado por Hitler. Y finalmente, en 1956 fallece, un 29 de octubre. El hilo conceptual tiene 3 puntos importantes el pensador, y el primero es que a la guerra lo denomina guerra económica por 2 importantes motivos. Dice que la teoría está basada más en el fundamento estratégico y que el enfoque debe tenerse en el ataque a las líneas de comunicaciones vitales de superficie. También hace una crítica a la conducción alemana en la guerra, porque pensaban que mientras más cantidad de buques había, la batalla estaba ganada. Dentro de lo que era la estrategia marítima, él tiene 2 puntos importantes, que la posición geográfica con respecto a las rutas comerciales es importantísimo. Y dentro de los elementos del poder naval, la fuerza, la posición y la voluntad estratégica, para el pensador era lo más importante la posición. Rebate la teoría de Tirpitz, ya que esta teoría consiste en que el equilibrio de la fuerza está definido únicamente por la cantidad de buques y no por la posición. En el pensamiento estratégico podemos verificar que dentro de la estrategia naval, él dice que es propia, es adecuada a sus medios y adecuada a sus modos naturales de empleo. Es así que determina que las acciones de la fuerza son importantes y básicas desde la posición. Esto hace que exista una presión hacia los adversarios. Dentro del poder naval, para él el poder naval son las actividades bélicas, mientras que el poder marítimo actividades en tiempos de paz. Este poder naval tiene elementos que lo caracterizan con flota, fuerza, la posición, y esta dualidad hace que se potencie para que exista una voluntad estratégica. Ya nace su primera relación en la que el control del mar es directamente hacia la posición. Dentro de las líneas de comunicaciones marítimas, para el control de esto, él determina que existe por una parte la guerra económica y por la otra el control del mar, que viene supeditado en la presencia de la fuerza, que puede ser local o imperfecta. Él indica que la batalla debe surgir del apremio que represente para el enemigo las líneas de comunicaciones marítimas, y se alinea al pensamiento en lo que son los conceptos de operaciones navales de Corbett, que específicamente habla sobre la posición. La pérdida de la guerra de Alemania. ¿Cuáles fueron los motivos? Y señala 3 puntos importantes. Primero, que los alemanes tenían desconocimiento de la dualidad del poder naval, lo que era la fuerza y la posición. No aplicaron correctamente el concepto de flota en potencia y entendían la victoria como táctica y no como estrategia. Desconocían el objetivo, que era el control del mar. Esta lámina es muy importante porque el pensamiento estratégico de él se dividió o lo puntualizó desde el punto de vista político continental, que se trataba sobre el poder terrestre, indicándose que dependerá de la posición respecto a ese estado. Este poder terrestre nace aquí la estrategia y la táctica, como se ve en pantalla, desde la tierra, determinando la posición frente a otro estado, mientras que en la política mundial existe el poder naval. La estrategia, siendo la posición geográfica, se materializa en tierra y la táctica en el mar o en el agua. Y aquí se desencadena la posición estratégica. La guerra en el mar. Él determina que la guerra en el mar tiene 2 puntos muy importantes. La parte estratégica, que decanta en lo que es el estado final deseado, mientras que la parte táctica son las acciones que se deben hacer para conseguir esto. Y dice que es muy importante el tener buques y submarinos, que son los elementos esenciales para la guerra de corso.
Dentro de la estrategia marítima, él señala que la posición estratégica más un plan de operaciones determinan la naturaleza geográfica. La estrategia marítima es siempre geográfica y depende de la posición, determinando que la estrategia marítima es la ciencia de la posición geográfica y que su modificación y permanencia depende de las rutas comerciales. ¿Cuáles fueron las reflexiones derivadas? En estrategia marítima, él determina que la ciencia de la posición geográfica de su modificación y permanencia con respecto a las rutas comerciales. Dentro de lo que es el poder naval, los elementos del poder naval sumados con los intereses marítimos del Estado apoyan a su estrategia naval. La posición es lo que más resalta, es la mayor importancia a la posición por encima de la fuerza. Si no se cuenta con posiciones adecuadas, es mandatorio realizar una ofensiva estratégica para mejorar esta posición. La teoría de Tirpitz, como ya se indicó, él rebate esta teoría por no tener en cuenta el objeto esencial de la estrategia marítima, que es representado en el control del mar. La voluntad estratégica. La máxima expresión de la voluntad estratégica es la voluntad de ser potencia con miras hacia el mar. La voluntad estratégica está en el nivel político. Para el triunfo en la guerra, él determina que la guerra económica, sus teorías se basan más en los fundamentos estratégicos que en la batalla propiamente dicha, por lo cual afirma que hay que enfocarse en el ataque a las líneas de comunicaciones vitales de superficie. El carácter de la guerra es primordial entender esto para alcanzar la victoria. Las líneas de comunicaciones vitales de superficie, la guerra gravita sobre la economía, ataque y protección a estas líneas. La estrategia, sus teorías se fundamentan en lo estratégico más que en la batalla propiamente dicha. Dentro del abastecimiento, él dice que es importante garantizar que todos los abastecimientos a través del mar lleguen a su destino para sostener el esfuerzo de la guerra. Y finalmente habla del adversario, indica que determinar claramente el centro de gravedad estratégico del adversario es importante. Habla también sobre la geografía, importancia de la geografía en el desarrollo de la estrategia naval. ¿Qué indica sobre las acciones de la fuerza? Que el apremio debe ser elegido, el ataque a las costas no tiene efecto estratégico, comprende las acciones de la fuerza desde una posición para ejercer presión sobre el adversario. El fundamento estratégico, existencia de un fundamento estratégico para la batalla. Si no lo hay, esta no se producirá o sus resultados no tendrán repercusiones estratégicas. El efecto estratégico, el ataque a las costas no tiene efecto estratégico, es lo que él determina. En la estrategia naval, él menciona la presión del adversario, define las acciones de la fuerza como medio de presionar a un adversario. Las posiciones estratégicas, habla que en la paz debe procurarse obtener posiciones estratégicas. El crecimiento del poder indica que debe en la paz proyectar el crecimiento del poder naval. Y en la proyección, la posición estratégica debe darle proyección a la fuerza sobre los objetivos estratégicos de la guerra en el mar. Dentro de lo que es el control del mar, él determina la ofensiva estratégica está estrechamente relacionada con la conquista de la posición. Determina que el control de las líneas de comunicaciones marítimas está basado en la guerra económica. El control del mar está condicionado a la presencia de la fuerza, lo que implica que este control sea local o imperfecto. Define la condición de que el control del mar está íntimamente relacionado con la presencia que haga la flota, por lo cual es local o imperfecta. No relaciona la temporalidad como característica de la relatividad. Y finalmente, da preponderancia al efecto del control de las líneas de comunicaciones marítimas, basados en una inmejorable posición estratégica para garantizar el control del mar. El control de las líneas de comunicaciones marítimas se determinan desde los puertos, los buques, para que exista esto. Dentro de lo que es el poder naval, él determina los elementos del poder naval, que son la flota, la posición y la voluntad estratégica. Habla sobre la voluntad estratégica. La verdadera y gran expresión de la voluntad estratégica es el de ser potencia con miras al mar, lo cual debe estar en el nivel político. La dualidad del poder naval. No toda base constituye necesariamente una posición. Para hacerlo necesita proyectar la fuerza. Esto se deriva de la dualidad del poder naval, representada por la fuerza y la posición.
Dentro de la dualidad, la fuerza sin posición no gravita y una posición sin fuerza no tiene validez, es lo que determina. Dentro de los conceptos de poderes, el concepto de poder naval se refiere exclusivamente a las actividades bélicas, mientras que el poder marítimo se refiere a las actividades en tiempos de paz. En la estructuración del poder, el fundamento estratégico para la estructuración del poder se basa en los objetivos nacionales. Y lo que es la disuasión, él indica que disuasión es consecuencia del poder naval. Dentro de lo que es el objetivo principal, él determina el valor de la posición. El valor de la posición se valora en directa relación con las líneas de comunicaciones marítimas que amenazan o protegen. El poder naval subraya de manera reiterada el valor de la posición en la dualidad del poder naval, característica que había pasado inadvertida para el mando naval alemán de la época. La teoría del primer objetivo está errada. ¿Por qué? Porque primero debe obtenerse la posición para que permita gravitar a la fuerza sobre los objetivos estratégicos y luego pensar en la batalla, es lo que él determina. El objetivo principal, para determinar el objetivo principal, es esencial entender el carácter de la guerra. Dentro de lo que son las operaciones navales, el surgimiento de la batalla. La batalla debe surgir del apremio que represente para el enemigo las líneas de comunicaciones marítimas. La posición recalca que retoma el concepto de operaciones navales definido por Corbett para clasificar las operaciones navales dando prelación o importancia a la posición. El orden cronológico, él determina que las operaciones navales tienen un orden cronológico, es decir, inicia con la conquista del control del mar, luego la disputa de este control para finalmente ejercer el control del mar. El control del mar. Para ejercer el control del mar es importante la escolta en las líneas de comunicaciones marítimas y aumentar la potencia del bloqueo comercial. Y verifica que la guerra del Corso, el submarino, posibilitó emprender una campaña de ataque a las líneas de comunicaciones marítimas, materializando la guerra del Corso. Dentro de los medios, él indica que la flota debe ser balanceada. Los buques sumados a los submarinos deben constituir una flota balanceada o equilibrada para atacar las líneas de comunicaciones marítimas del enemigo. El submarino indica que sirve para atacar las líneas de comunicaciones o la posición del enemigo, pero no son efectivos para una defensa de la propia fuerza. El submarino indica que no sirve para cumplir íntegramente todas las misiones de la Armada. Dentro de la ofensiva estratégica, consiste en un cambio de posición de la fuerza, realizada para extender el brazo del poder naval hacia las áreas en que se desarrollará la lucha por el dominio del mar. La defensiva estratégica dice que es la que adopta la fuerza que se mantiene operando en su posición estratégica original. Y de acuerdo a la maniobra, él recalca que el accionar de todos los medios debe estar concatenado a través de la maniobra, de modo que los esfuerzos se sumen efectivamente. Dentro de lo que son las conclusiones y los términos en vigencia del pensador, tenemos que, por parte de la batalla, él concluye que la batalla no es un fin en sí. El apremio debe ser bien elegido. Indica también que el ataque a las costas no tenía efecto estratégico. Le pone mucha y especial preponderancia a la perspectiva económica. Para esto, él indica que para la batalla lo principal, como ya se indicó, es la posición, más no la cantidad de flota o la cantidad de buques con las que contaba. La maniobra estratégica indica que el accionar de todos los medios debe estar concatenado a través de la maniobra, de modo que los esfuerzos se sumen efectivamente. Y dentro de lo que es la voluntad estratégica, él determina que para el poder naval se requiere voluntad estratégica, basándose en sus dos motores importantes, que son la fuerza o la flota y la posición. La voluntad debe ser potencia con miras al mar. Y finalmente, él indica que se debe estar en un nivel político para hablar de voluntad estratégica. Es quienes se hacen cargo de que se materialice la voluntad estratégica. ¿Cuáles son los términos o los conceptos que se encuentran vigentes actualmente?
El primero es que el concepto de la dualidad del poder naval en función de la posición y la fuerza. Este es importante. El segundo es que la trilogía que define al poder naval como la conjunción de la fuerza, la posición y la voluntad estratégica se mantiene vigente, pero sobre todo cuando responde a la pregunta, ¿para qué se va a aplicar esta trilogía? Indica que la necesidad de contar y potencializar buques de proyección estratégica con una capacidad de efectuar múltiples funciones en apoyo a lo concebido por la estrategia nacional. La condición de que el control del mar esté íntimamente relacionado con la presencia que haga la flota, por lo cual es local e imperfecto y determina que el local delimita una extensión y solo tiene efecto en el área donde se encuentra la fuerza, mientras que imperfecto dice que se da debido a la presencia de otros factores o actores neutrales, los cuales pueden ser afectados por las acciones de nuestra fuerza propia. Y finalmente habla sobre la voluntad estratégica. La voluntad estratégica es el factor y efecto multiplicador que un Estado se convierta, para que un Estado se convierta en potencia marítima. Se ha dado cumplimiento a la presentación, mi almirante. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias al expositor, por favor, administrador, para